secesión, el país es una bomba de relojería. El sur se está rebelando de nuevo, liderado por exsoldados confederados como Jesse James. Arreglaré esto. Que utiliza su odio hacia la Unión. Abre la caja. Y se convierte en un bandido. En su desesperación por unir el país, el gobierno mira al oeste con la esperanza de establecerse al otro lado de la frontera para que América pueda dejar atrás sus diferencias. Sin embargo, cuando los colonos se dirigen a Occidente, encuentran indios, como el violento guerrero Lakota Caballo Loco, que están preparados para defender su tierra a muerte. En respuesta, el dirigente del ejército estadounidense, Ulysses S. Grant, pide a su oficial más agresivo, George Armstrong Custer, que les mande un mensaje. Prepara a los soldados. Quiero atacarles con contundencia. Jesse James. Billy el Niño. Caballo Loco. El general Custer. Toro Sentado. Wyatt Earp. The American West. El 27 de noviembre de 1868, George Armstrong Custer dirige un cruel ataque en un campamento indio cerca del río Washita. Mataron 150 indios Cheyenne y prendieron fuego a lo que quedó del poblado. De hecho, se conocerá como la masacre de Washita. Custer dividió sus tropas en 4 batallones. Quería rodear el poblado para que no pudieran escapar. Quemó el campamento y las tiendas. Incluso mató 800 caballos. Fue un gran desastre para la tribu sureña de los Cheyenne. En la prensa, el ataque se consideró la primera victoria americana significante en la guerra contra los indios y dio a Custer el reconocimiento que buscaba desde el final de la Guerra de Secesión. Para Custer fue otra gran victoria. Le aseguró su puesto como mayor enemigo de los indios en Estados Unidos y le devolvió su fama. La misión de Custer era acabar con los ataques de los indios en el oeste. Pero la lucha continuó.
A posteriori, no creo que las guerras con los indios se hubieran podido evitar, porque en esa época las cosas se arreglaban luchando. Solo el más fuerte iba a conquistar el oeste, pero los indios también eran grandes luchadores. Mientras la violencia continúa, en Washington nace la esperanza. El país acaba de elegir a su nuevo presidente, el antiguo dirigente del ejército estadounidense, Ulysses S. Grant. Grant era muy reacio a presentarse como político. La gente que quería que fuera presidente le decía: General Grant, si no te presentas, las victorias que tus soldados han ganado con tanto esfuerzo en el campo de batalla se perderán en política. Necesitamos que dirijas la Casa Blanca. Tú eres el único que puede volver a unir este país. Según los informes, hay unos 1000 asentamientos indios en los Hasta el territorios momento, Grant ha liderado al ejército y su lucha por proteger a los colonos del oeste. Así que, como presidente, su primera misión fue acabar con la violencia que había entre americanos e indios de una vez por todas. Lo que pensaban los americanos en cuanto al problema con los nativos en 1860 se puede entender a través de Grant. Los colonos que se iban al oeste morían, y él era el responsable de proteger a todos los estadounidenses. No le gustaba la guerra, pero muchas voces dentro de su querido ejército, como William Tecumseh Sherman, que estaba al cargo de los soldados, le empujaban a deshacerse de ellos. Los indios que se apunten a la reserva tendrán comida, ropa y educación. Con el debido respeto. Muchos no quieren eso. Muchos serán más receptivos de lo que crees. Les enseñaremos a cultivar y aprenderán cultura. ¿Y los que no se quieran apuntar? ¿Serán hostiles? No, nunca. No dije que iba a ser fácil. Nada que merezca la pena lo es. Grant sentía bastante más compasión por los indios que muchos de sus contemporáneos. Así que en vez de echar a todos los indios de su tierra, en vez de exterminarlos, como mucha gente quería en esa época, Grant dijo: no, tenemos que dejarles un territorio donde puedan vivir, un terreno para ellos, donde no haya colonos. Los colonos tendrán que quedarse fuera. Y surgieron las reservas. En las grandes llanuras se reservan más de 100.000 kilómetros de tierra para los Sioux Lakota. Más o menos el estado de Ohio. Y el gobierno estadounidense les promete no volver a interferir en el nuevo territorio indio. Así que muchos indios aceptan el tratado de paz y se instalan en las reservas. Pero algunos otros, como el guerrero Lakota Caballo Loco, se niegan a renunciar a su estilo de vida. Si eres un cazador nómada y te quitan la posibilidad de moverte, pensarás que ahí empieza tu fin. Yo imagino que ellos se dieron cuenta y lucharon. Les entiendo. Mientras Caballo Loco continúa con la resistencia, llama la atención de uno de los jefes Lakota más respetados de las grandes llanuras. Toro Sentado. Toro Sentado era conocido tanto como guía espiritual como por haber logrado grandes éxitos en la guerra. Además, era mucho mayor, al menos puede que una década mayor que Caballo Loco, y en muchos aspectos mejor considerado. Toro Sentado sabe que su gente necesita un frente unido. Así que organiza una reunión con los líderes Lakota. Kate, Sen. Oh, Kate. Aye. Mate. Kiwaste kite. Maye o sucha pe.
Kite. Ya washichu tiwape. Tiwape ke. Hana. Wola kotaki. Mientras miles de indios siguen viviendo en las reservas, Toro Sentado, Caballo Loco y sus seguidores se niegan a vivir en ellas. Pero a su vez, aceptan no luchar y se establece una paz muy frágil. Estados Unidos consigue establecer una frontera. Y entonces aparece un nuevo tipo de emprendedor. Uno que en el oeste no ve más que la oportunidad de hacer fortuna. El presidente Grant ha conseguido firmar la paz con los indios, permitiendo así que el país pueda llevar a cabo el plan de asentarse en el oeste. Señor, el último mapa. Ese nuevo tipo de emprendedores se está aprovechando al máximo de la expansión hacia el oeste. Iremos a Columbus, al sur por Grand Island, y luego saldremos por North Plate. No podemos seguir retrasando todo esto. Así instalaríamos cientos de kilómetros innecesarios. El gobierno nos paga por kilómetro. ¿Para qué hacer una ruta más corta? Señor. Tú hazlo. Sí, señor. Thomas Durant, presidente del ferrocarril Union Pacific, ha logrado millones de beneficios gracias al progreso. Un hombre como Durant tiene que enfrentarse a otros magnates del ferrocarril. Hombres a los que no les tiembla el pulso si tienen que quitarte del medio. Si no eras despiadado, la competencia iba a serlo y podían matarte. Les he presionado mucho. Si quiere que les haga trabajar 12 horas, puedo. Así avanzaríamos más. No hay más presupuesto ni tiempo. Póngase a trabajar. Durant ha luchado por acabar su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Una vía de tren que conecte el país de este a oeste. El ferrocarril transcontinental fue la mayor obra pública de la época. Puede que fuera la mayor del siglo XIX. En todo el país se instalaron unos 3.200 kilómetros de vías, cruzando desfiladeros a través de montañas de granito y de inexplorados territorios indios. Fue uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia. Y ahora, con el ferrocarril casi terminado, Durant está listo para mostrar su gran hazaña al mundo. Hay previstas muchas festividades para celebrar la gran unión entre el este y el oeste. El primer ferrocarril transcontinental del mundo. ¿Cuánto ha costado el clavo de oro? Seguro que ahora intentarás sacarlo de la vía. Señor Durant. A partir de ahora, aquí habrá solo un ferrocarril Pacific. La unión de las vías de la cima de Promontory para los estadounidenses es un hecho importantísimo. Algo así como la llegada a la Luna de un siglo más tarde. El clavo de oro está conectado a un cable de telégrafo y cuando pasa un tren, se manda un telegrama a todas las estaciones del país, desde Utah a Washington, D.C. A su excelencia el general Grant, presidente de Estados Unidos, tenemos el honor de informar de que se ha colocado el último clavo y el ferrocarril Pacific se ha terminado.
¡Enhorabuena! ¡Qué bien! ¡Por Union Pacific! Tras años de caos en el oeste, el presidente Grant sabe que esto supondrá una nueva era para Estados Unidos. Durante muchos años el concepto de frontera en Estados Unidos ha sido el de una línea en movimiento hacia el oeste, pero el ferrocarril lo que hizo fue anular esa línea. De repente, la frontera estaba por todas partes y la gente estaba llenando los huecos vacíos del mapa muy rápido. Mientras los colonos iban en bandada hacia el oeste, se produjo un boom económico y las grandes empresas del este empezaron a invertir en el oeste. Así se construyó una economía. Había nuevos sectores para la inversión y para la especulación. Mucha gente hizo dinero con el ferrocarril transcontinental y más gente iba a hacer dinero con el ferrocarril y con todo lo que lo rodeaba. Pero ahí donde la mayoría del país veía progreso, algunos veían un blanco fácil. Como el forajido Jesse James. Yo estaré aquí. El tren frenará y eso nos dejará mucho tiempo. Aquí hay una curva y es donde atacaremos. En los años posteriores a la Guerra de Secesión, Jesse James y su hermano Frank han realizado su propia cruzada contra la Unión. Y el joven bandido pronto se ha afianzado como uno de los ladrones de bancos más temidos del país. Yo creo que estaba enfadado por cómo se estaba construyendo el país. Así que dijo, al diablo, les daré donde más les duela. Con el ferrocarril extendiéndose por todo el país, Jesse ve en él otro símbolo de la opresión del norte en el sur. El ferrocarril iba por la vía y no podía salir de ella, pero ellos tenían caballos, así que podían robar el tren y huir. Venga, con más fuerza. No hay tiempo. Cuidado con los pies. Ponedlos formando una X. Retomaremos la marcha lo antes posible. Señoras y señores, disculpen las molestias. Si nos ofrecen sus objetos de valor, retomarán la ruta rápido. Bonito reloj. Pues sí, era de mi padre. ¿De dónde es? Kentucky. Mi padre era de Kentucky. Era predicador. Tome, cuide de él. Gracias, señor. Sonrían, señoritas. Tendrán una bonita historia para sus amigas. Menudo traje. Oye, Frank, ¿qué te parece el traje? No parece que sea de por aquí. No, la verdad. ¿De dónde eres? De Nueva York. ¿De Nueva York? ¿Qué pone? GR.
Tengo una bala unionista en el pulmón. Jesse, tenemos lo que queremos. Vámonos. La guerra se acabó. Jesse. No se acabó. En su primer asalto a un tren, Jesse James robó el equivalente a $50.000 de hoy en día y afianzó su reputación de conocido bandolero. Sin embargo, mientras muchos temían a Jesse James, hubo un hombre que vio su ola de crímenes como una oportunidad. El editor de prensa de Missouri, John Newman Edwards. John Newman Edwards era posiblemente el confederado más radical. Y en su opinión, el sur se había llenado de forajidos por culpa de los unionistas. Edwards estaba buscando una forma de luchar discretamente por los confederados. Y Jesse James podía ser la clave. ¿Quieres? Por la Confederación. Yo también luché. ¿Qué es lo que quieres? Saber por qué robaste ese tren. No hay muchas más formas de sobrevivir. Y menos para un soldado de gris. Jesse, no tienes por qué ser un delincuente común que huya de la ley. Yo puedo hacerte un héroe. No necesito que me conviertas en nada. Lo importante no eres tú, Jesse. El espíritu del sur sigue vivo. La gente que lee mi periódico confía en ello. Pero quieren a alguien en quien creer. Alguien como tú. El sur te necesita. Si me lo pintas así. Jesse se asocia con Edwards y realiza otra ola de crímenes contra las riquezas del norte. Sin embargo, ahora la prensa le apoya. Es imposible hablar de Jesse James sin hablar de John Newman Edwards, que en realidad se convirtió en el publicista de Jesse James y fue quien creó el mito del rebelde, cuya misión era darle caña al gobierno. Justificó sus crímenes y delitos. En el sur, ya no se ve a Jesse James como un delincuente. Se le ve como un héroe confederado. La gente contraria al régimen estaba enamorada de las fantásticas historias de gente como Jesse James. Eran forajidos y el gobierno les buscaba, pero se rebelaban contra lo establecido. Con Jesse James y otros bandidos como él atacando el ferrocarril, Venga, vamos, vamos. los avances de los colonos en el oeste de nuevo corrían peligro. El presidente Grant tiene que hacer frente al aumento de delincuentes
que interfiere con la expansión hacia el oeste. Sin embargo, ahora va a tener que enfrentarse a una amenaza incluso mayor. Julesburg denegado. Propongo refuerzo de la estructura existente. Autorizo gasto de $7.500. ¿Ha visto esto? El New York Sun de hoy. ¿Qué es lo que saben? Todo. Una investigación descubre que Thomas Duran, el presidente de Union Pacific y el héroe del ferrocarril transcontinental, ha robado millones de dólares al gobierno de Estados Unidos. Duran se ha estado aprovechando de la oferta del gobierno de invertir en la construcción de la red ferroviaria y ha engordado las facturas de los suministros y la mano de obra. Se ha embolsado 16,5 millones de dólares de los contribuyentes y ha sobornado a los políticos para que miraran a otro lado. El ferrocarril se pagó gracias a estas argucias financieras que se pudieron llevar a cabo por la falta de leyes y también porque los miembros del Congreso formaban parte activa de ellas y recibían sobornos por parte de las empresas y compraban acciones a precios muy bajos. Así que la población americana estaba furiosa. Señoría, aquí tengo las facturas que demuestran que el coste de la construcción era menos de la mitad de lo que el señor Duran estimó. Señor Duran, le pregunto, ¿qué pasó con ese dinero? Tengo derecho a un beneficio razonable. ¿Razonable? ¿El 100% es una cantidad razonable? ¿Quién dice qué es razonable y qué no es razonable? Señor Duran, según nuestros informes, ha conseguido un beneficio de más del 100% y no se sabe dónde está ese dinero. Así que le repito, ¿dónde está el dinero, señor Duran? Cuando se descubrió el artificio, los inversores se retiraron rápidamente y las acciones del ferrocarril cayeron en picado, poniendo en peligro la economía de la nación. Todo el mundo estaba tan emocionado con invertir en el ferrocarril que, cuando se destapó el escándalo, de repente el ferrocarril pasó a tener mala fama. Fue parecido a lo de la burbuja.com de finales de los 90. La gente invierte demasiado y al final la burbuja explota. Un tercio de las empresas ferroviarias del país quebraron y la economía entró en barrena. Esta crisis se denominó el Pánico de 1873. El pánico de 1873 fue resultado de la sobreexpansión y la especulación del ferrocarril y acabó con gran parte de la economía financiera de Estados Unidos. El pánico financiero se extendió a toda la economía. Dicho pánico provocó el cierre de la bolsa de Nueva York durante 10 días y Estados Unidos cayó en su primera gran crisis. La nación adquiere unos 2,000 millones de dólares de deuda. 20,000 negocios cierran y 1 de cada 8 estadounidenses se queda sin trabajo. Creo que cundió la desesperación. La vida era muy dura y las promesas hechas por las empresas ferroviarias no se cumplieron. Cuando está a punto de acabar su primera legislatura, el presidente Grant está desesperado por sacar a Estados Unidos de la crisis. Con los fondos podemos conseguir más dinero. Necesitamos una infraestructura fuerte. Para nosotros, cada día ha sido una lucha continua. Ya, ha sido duro. La tesorería no ha hecho más que dar y dar dinero. ¿Qué pasa? El oro. Aún
unos 2.500 kilómetros de Washington, empieza a correr el rumor de que en las profundidades de las colinas negras de Dakota hay oro. El único problema es que las colinas negras están en territorio indio. El territorio que Grant había prometido a los Lakota que nunca iba a tocar. Durante la peor crisis de la historia de Estados Unidos, el presidente Grant oye rumores de que hay oro en la reserva de los Sioux Lakota. En el terreno que había prometido a los indios no tocar nunca. Con la intención de evitar nuevos conflictos con los indios, Grant y el general Sherman planean una expedición secreta para verificar los rumores y llaman a su mejor jefe militar del oeste. Señor presidente. Siéntese. Nos han llegado rumores que en las colinas negras hay oro. Coja un pequeño grupo de mineros y averigüe si es cierto. Evalúe cuánto oro hay, su localización e infórmenos directamente. Pero a nosotros y solo a nosotros. ¿Ha quedado claro? Sí, señor presidente. Para George Armstrong Custer, aquella misión suponía mucho más que encontrar oro. Custer se ve como el hombre que ha conseguido una oportunidad. La oportunidad de convertirse en héroe nacional, liderando la expedición que resolverá todos los problemas económicos gracias a una veta madre de oro, que podría dar más oro que la fiebre del oro de California. Tiene que lograr una gran victoria. El estudio inicial indica que hay depósitos significantes al este de las colinas negras. Y espero que en los próximos días encontremos más oro del que nunca ha visto este país. Triunfalmente suyo, Teniente Coronel Armstrong Custer. Manda una copia a Washington en cuanto llegues al Fuerte Laramie. Sí, señor. Y envía otra copia a James Gordon Bennett del New York Herald. Señor. Cumpla órdenes. Sí, señor. Con la intención de conseguir fama lo antes posible, Custer anuncia su descubrimiento a la prensa nacional. El país estaba sumido en una depresión muy grave. Así que el oro de las colinas negras tenía a todos emocionados. Custer avanzó hacia la zona más sagrada del territorio indio. Cuando se extendió la noticia del descubrimiento, miles de mineros se dirigieron a las colinas negras, violando así los términos del Tratado de Paz. Maldito Custer. Nos ha puesto entre la espada y la pared. Después de 5 años de paz con los indios, tiraremos todo por la borda por el oro. Puede, señor, que Custer no sea el verdadero problema. Lo que usted ha hecho con los indios es admirable, lo es. Pero ahora nuestra gente se muere de hambre.
¿Qué dirá esa gente cuando descubra que su presidente ha podido acabar con el mayor sufrimiento que han vivido? Pero no ha querido. En el Congreso se apostaba por abrir ese territorio a los colonos para aprovechar los regalos que Dios nos había colocado ahí y había escondido a los indios. Cuando se supo que había oro en las colinas negras, las políticas de paz de Grant se tambalearon. Grant tiene que decidir hasta dónde quiere llegar para mantener la paz con los indios. Mientras el presidente Grant hace frente a una devastadora crisis económica y a un potencial conflicto con los indios, a 1.400 kilómetros de distancia, en Missouri, un hombre ha descubierto su propia manera de interrumpir la expansión hacia el oeste. ¿Qué dices? ¿Te sabes el chiste del cerdo y la vaca? ¿Por qué no me lo cuentas? De acuerdo. Hay un cerdo parado en la vía y una vaca le dice, ¡muévete! No tiene ninguna gracia. El humor nunca ha sido mi fuerte. Esta es mi parte favorita. Hoy vamos a hacer dinero, chico. Pues sí. Los asaltos a trenes de Jesse James y su hermano Frank están desatando el caos en la industria ferroviaria del país. Durante un periodo de más de 6 meses, Jesse y su banda cometen una ola de robos y se hacen con el equivalente a $300.000 de hoy en día. El ferrocarril no quiere que los ladrones detengan sus trenes ni que aterroricen a los pasajeros. No va bien para el negocio. De hecho, un pasajero dijo, me da igual que me cueste $500. No cogeré el tren para atravesar Missouri. Bordearé por Iowa o Minnesota o lo que sea, pero no atravesaré Missouri en tren. Las pérdidas por los robos aumentaban y las empresas ferroviarias estaban desesperadas por detener a los delincuentes como Jesse James. Para detener a gente como Jesse James, se requerirá un gran compromiso, mucho personal y recursos. Pero no existía el FBI, ni una autoridad federal, ni fuerzas policiales armadas para proteger los intereses de la industria en los diferentes estados. Y ahí surgía la seguridad privada. Las empresas ferroviarias recurren al detective privado más famoso del país, Alan Pinkerton. Alan Pinkerton formó parte del servicio de inteligencia de la Unión en la Guerra de Secesión y se hizo famoso por evitar un supuesto intento de asesinato al presidente Lincoln. Tras la guerra, Pinkerton se fue a Chicago y abrió la agencia de detectives Pinkertons. Usaban modernas y pioneras técnicas de investigación y creaban extensos informes sobre criminales conocidos. Con más de 30.000 agentes repartidos por todo el país, Pinkerton dirigía un equipo mayor que el ejército estadounidense. Y ahora iba a hacerse cargo del mayor caso de la historia de su agencia. Es listo, muy violento y bueno con el arma. Estuvo con una guerrilla confederada en la guerra. Dios sabrá la cantidad de unionistas que ha matado. La empresa Adams Express nos ha llamado. Dicen que necesitan que le detengamos. Puedes negarte, claro. Si tienes algún tipo de reticencias.
y tenlas. ¿Cuándo me voy? Joseph Witcher es uno de los agentes jóvenes con más talento de Pinkertons. Su misión: acabar con Jesse James. Mientras la mejor agencia de detectives busca al forajido más famoso del país y la búsqueda de oro amenaza el tratado de paz con los indios, el destino de la nación pende de un hilo. The American West. Antes de convertirse en los líderes Sioux Lakota contra el ejército estadounidense, Toro Sentado y Caballo Loco se ganaron el respeto de sus tribus de diferentes modos. En cuanto a Caballo Loco, todo empieza por su aspecto. Cuando era joven le llamaban Ricitos, porque tenía el pelo ondulado y los ojos claros. Había controversia porque decían que su padre no era Lakota, sino que era un cazador o un comerciante blanco. Su madre se suicidó bastante joven debido a esos rumores. La temprana pérdida de su madre le afectó mucho y fue siempre muy callado y reservado. A los 14 años, su meditabunda personalidad le hace tener una visión en la que descubre que no podrán matarle en el campo de batalla. Y además, le da el nombre de Caballo Loco. En la visión vio a su caballo bailando de una forma misteriosa. Aquella premonición le marcó y gracias a ella se convirtió en un guerrero que atemorizaba a sus enemigos. Yo comparo a Caballo Loco con Mike Tyson, porque en el punto álgido de su carrera era intocable. El jefe Lakota Toro Sentado también se gana el respeto de su gente desde joven. Al nacer le llamaron Tejón Saltarín y no le llamaron Toro Sentado hasta que a los 14 años, en contra de sus padres, se une a la lucha contra los Crow. Era un chico muy precoz para tener 14 años. Su nuevo nombre, Toro Sentado, hace referencia a un valiente búfalo sentado sobre las patas traseras que se niega a moverse. Además, según crece, demuestra ser un líder tranquilo y resuelto. La gente le respetaba mucho. Cuando él hablaba, todos escuchaban. Años más tarde, cuando comienzan las guerras Sioux contra Estados Unidos, los Lakota se guían por una combinación del fiero talento en la lucha de Caballo Loco y la valentía y sabiduría de Toro Sentado. Caballo Loco y Toro Sentado tenían lo que los Sioux llamaban medicina contundente. Una combinación de valentía y sabiduría, sumadas a la habilidad de sobrevivir en las batallas.